Hola, bienvenido al canal de Somos Iglesia. Para nosotros es un gusto poder tenerte por acá. Sabemos que Dios ha preparado este mensaje específicamente para tu vida y sabemos que va a ser de mucha bendición para ti y la de tu familia. Dios te bendiga. Hola, qué gusto volver a encontrarnos en este espacio y poder compartir la palabra del Señor. Es una bendición muy grande y es un privilegio enorme poder llegar hasta donde te encuentras y en esta ocasión poder abordar un tema que creo yo es de mucho interés para todo creyente, para todo cristiano. Algo que nosotros necesitamos saber que tenemos, que poseemos, pero que también necesitamos desarrollar, y es el gozo que solo Dios nos puede dar. Y en esta oportunidad quisiera empezar diciéndote que muchas personas confundimos la felicidad con el gozo. No tenemos claro cuál es el panorama de ambos, ¿verdad? Y muchas veces confundimos lo que es el gozo del Señor con la felicidad que experimentamos en el día a día. La felicidad, podríamos definirla de esta manera, está conectada con todo aquello a nuestro alrededor. Por ejemplo, las circunstancias que muchas veces traen felicidad a nuestras vidas, pero que de alguna manera se van diluyendo conforme pasa el tiempo. También, por ejemplo, los logros que alcanzamos, los éxitos que obtenemos, los regalos incluso que recibimos, las cosas que adquirimos, etcétera, o las personas que están a nuestro alrededor que traen felicidad a nuestras vidas. Y toda persona debe, diría yo en esta oportunidad, debe ser una persona feliz, más el creyente, ¿verdad? Poder disfrutar la felicidad de todo lo que le rodea. Pero más allá de la felicidad está el gozo. Y el gozo, bíblicamente hablando, está conectado directamente con la fuente que es el corazón de Dios. El gozo no es algo que está conectado con algo terrenal. La fuente del gozo de nuestra vida, de nuestra existencia, está conectado con el corazón de Dios y con su palabra. Por eso el creyente necesita ir a la palabra, porque es Dios hablando a nuestras vidas. Y es ahí de donde obtenemos ese gozo que permanece o debe permanecer a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, ¿cierto? Eso es lo que la Biblia nos enseña. Conforme avanzamos en la Escritura, conforme avanzamos y crecemos y maduramos espiritualmente, nosotros podemos comprender que el gozo es algo que vive en nosotros, permanece en nosotros y nada ni nadie te lo puede quitar a pesar de las circunstancias que posiblemente estés viviendo en esta oportunidad, que quizá no son buenas, que quizá es un desierto, que quizá es una prueba difícil que te ha tocado enfrentar en este tiempo, en estos días, pero el gozo es el que sostiene, y ese es el título de este mensaje para esta oportunidad: el gozo que sostiene. ¿Cómo así? Bueno, vamos a ir a una porción de la Escritura que nos habla de eso que Dios quiere que aprendamos en esta oportunidad, y quizá vas a escuchar una porción de la palabra que ya has oído posiblemente en muchas oportunidades. Pero en esta ocasión yo quisiera enfocarlo de una manera distinta, ¿te parece? Así que, ¿qué te parece si ahí donde estás te unes conmigo en oración y lo decimos de la siguiente manera? Padre, en el nombre de Jesús, en esta oportunidad, oramos pidiendo la intervención del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor, que podamos ser receptivos, que podamos ser sensibles a tu palabra y que podamos en esta oportunidad aprender de ella para llevarlo a la práctica, como dice la Escritura, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la misma. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y quisiera que ahí donde te encuentras fueras conmigo, o por lo menos escucharas con atención esta porción de la palabra que se encuentra en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Lo voy a leer de corrido y vamos a ir viendo algunas cosas que me interesa que podamos enfatizar en esta ocasión. Dice la Biblia: ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad. Y escucha esto me llama mucho la atención. Se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos?
Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy bien. Esta porción de la palabra nos ayuda a comprender lo que te decía al principio. El gozo, al contrario de la felicidad, no está conectado con nada de este mundo. El gozo está conectado directamente al corazón de Dios y su palabra, porque recuerda que Gálatas dice, en el Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es gozo, dice. El fruto del Espíritu es gozo. Es algo que todos los creyentes debemos de manifestar. Todos los creyentes, todos los que han aceptado a Cristo como su Salvador, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo, dice la Escritura. Por lo tanto, el gozo es un fruto que nosotros damos espontáneamente. Es algo que sale de nosotros, vivimos con ello. Podríamos definir esta mañana el gozo con las siguientes palabras. Gozo es una evidencia de mi esperanza en Dios, sabiendo que Él está en control de todas y cada una de las circunstancias de mi vida, por lo cual tengo paz y seguridad en Él, ya que al final todo resultará para bien de su propósito en mí. Digámoslo de esta manera resumido: gozo es esperanza, más paz, más seguridad en Dios. Quiero que notemos dos cosas. Jesús les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Cuando tú y yo aceptamos caminar con Jesús, la invitación surgió de Él para tu vida, para la mía. No fue que nosotros le buscáramos. No fue que nosotros andábamos buscando a Dios. La historia de la humanidad, bíblicamente hablando, es Dios buscando al hombre, no al contrario. Y me encanta la expresión de Jesús, porque yo quisiera que tuvieras esto en mente. Jesús siempre sabe cuál es el resultado final. Él conoce el mapa de ruta de tu vida. Él conoce lo que viene por delante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una sencilla razón y la Escritura lo dice. Él les dijo: pasemos al otro lado. Él sabía que iban a llegar al otro lado. Lo que los discípulos no sabían es que había en el medio, en el punto de partida y al punto de llegada. En el medio podían haber sucedido muchas cosas, y eso es algo similar en nuestras vidas. Jesús, cuando nos dice viajemos juntos, pasemos al otro lado, Él se compromete con nosotros. Él dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Él está justo al lado del creyente, caminando en el día a día. Así sean las circunstancias más difíciles, Él no se aleja, Él no huye, Él no se desentiende, Él no muestra desinterés. Al contrario, Él te dice: pasemos al otro lado. Y es muy interesante porque cuando nosotros tenemos experiencias duras, o sabemos de alguien que tuvo una experiencia muy dura en su vida y nos da testimonio de cómo, estando en la situación, tuvo crisis de fe, cómo estando en esa situación difícil, en ese desierto, en esa prueba, tuvo aquellos problemas que algunos llaman problemas existenciales. Y cuando salen de esa situación, cuando salimos de esos problemas, decimos: wow, solo Dios me pudo haber ayudado en esa situación. Y eso le sucedió a un amigo cercano a la familia que tuvo problemas con el COVID y fue internado en un hospital. Pasó 28 días en ese lugar. Y él dice, él me expresaba su sentir y decía: Jorge, lo que pasa es de que estando ahí, solitario, me dice, sin mi familia que me visitara, sin amigos cercanos, lo único que me sostuvo, lo único que me ayudó a salir al frente fue Jesús en mi vida, fue su palabra. Eso me ayudó a sobrellevar esos 28 días de aislamiento, pero pude experimentar cómo Dios obró en mí, mantuvo mi fe,
pero también debo confesar, me decía, que tuve crisis de fe. Y eso es lo que a todos nosotros nos puede suceder, ¿cierto? Nosotros podemos estar enfrentando hoy una situación difícil y la crisis de fe puede llegar, va a llegar, pero Jesús está allí, porque Jesús le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y entonces nosotros debemos, o por lo menos podríamos hacer el intento de decir, Señor, tú prometiste, ayúdame en este momento donde estoy experimentando crisis de fe. Este amigo salió del hospital y da testimonio de cómo él se recuperó de esta enfermedad que ha afectado a muchísimas personas. Recuerda, gozo es esperanza, paz y seguridad en Dios. A diferencia de la felicidad que te decía en el inicio, la felicidad se va, pero el gozo permanece. Isaías 41:10 dice, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. ¿Qué te parece si en esta oportunidad tú te apropias de esta porción de la palabra? Quizás tú estás pasando por una crisis de fe, como yo lo he pasado, como otros creyentes lo han pasado, pero en esta oportunidad, Isaías 41:10 puede ser una palabra que te fortalezca, que te levante el ánimo, que te anime en fe a seguirle creyendo al Señor y lo que dice su palabra, porque esta es una promesa que no ha perdido vigencia, y te lo voy a volver a leer. Así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y mira que aquí hay tres cosas interesantes, porque cuando el Señor dice, así que no temas, lo que te está diciendo es, ten esperanza, ten esperanza. Solamente aquel que vive en temor constante no tiene esperanza, en miedo constante no tiene esperanza. ¿Sí? El miedo tiene la particularidad de hacer creer que no hay esperanza cuando Dios te dice todo lo contrario. Por eso dice, así que no temas. Y la palabra temer ahí es miedo. No temas, hay esperanza. Isaías, esa porción que te acabo de leer, dice, porque yo estoy contigo. En otras palabras te está diciendo, en mí tienes paz. ¿Sí? Cuando aprendemos a depositarnos en Dios, cuando aprendemos a estar en situaciones difíciles y poder decirle, Señor, no puedo confiar en mí mismo, no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, pero lo hago en tu nombre, me deposito en ti. Jesús te está diciendo, porque yo estoy contigo. Lo que traducido o dicho de otra forma podríamos decir en esta oportunidad es paz. Isaías 41:10 también te dice, no te angusties, no te angusties. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? Ten seguridad en mí. Nosotros necesitamos aprender a tener seguridad en Dios. Necesitamos que en eso que no esperamos que venga, pero que viene y nos pone a prueba en nuestra fe, necesitamos tener seguridad en Dios, experimentar esa seguridad que solo Él nos puede dar. Y regresando a la porción de San Marcos 4:37, dice que se levantó una violenta tempestad. Mira, no fue una tempestad cualquiera, no fue que las aguas estaban un poco agitadas y estaba lloviendo, no. Dice que fue una violenta tempestad, fue una tempestad inusual, fue una tempestad que ellos, los expertos marineros que se habían embarcado, no habían vivido en otra ocasión, al punto dice que las olas se lanzaban, dice, con mucha fuerza sobre la barca, y la barca, dice, se llenaba de agua. Jesús, ¿dónde estaba? A mí me cuesta creer que Jesús no había sentido el movimiento violento del barco donde Él estaba. Me llama mucho la atención que Él no se despertó por lo agitado que estaba el mar y por me imagino, la gritería y lo que hablaban los discípulos. Y Él no se despertó. Parece que fue intencional el hecho de que Él no despertaba, pero dice que Él estaba durmiendo en la popa sobre una almohadilla, completamente rendido.
Me imagino que estaba muy cansado porque podemos saber que Jesús era 100% hombre, pero también 100% divinidad. Entonces, en su humanidad él estaba totalmente cansado y estaba rendido. Fueron y lo despertaron. Maestro, maestro, ¿no te importa que hoy muramos? ¿No te importa que aquí se acabe todo para nosotros, incluso para ti? ¿No piensas hacer algo? Tú que puedes hacerlo o que quizá podrías de alguna manera ayudarnos, ¿no piensas hacer algo? ¿No te importa que aquí muramos todos, que perezcamos? Y esa palabra violenta es esa palabra que está en el mundo en el cual nosotros vivimos. Hay situaciones, hay problemas, hay circunstancias, hay desiertos, hay pruebas, hay diagnósticos, hay situaciones familiares que no son simplemente problemas del diario vivir, son situaciones violentas. Son esas cosas que de verdad te hacen a veces dudar de qué está pasando, Señor, por qué esto viene a mi vida. Y hay preguntas en las que nosotros quisiéramos que Dios respondiera audiblemente, ¿verdad? Y pudiéramos encontrar una respuesta que nos traiga satisfacción de que, bueno, por esta razón. Pero muchas veces no sucede así. Muchas veces esa violenta tempestad llega con toda la furia y es ahí donde nosotros necesitamos echar mano de lo que Jesús dijo. Ahí es donde nosotros vamos corriendo como aquellos discípulos, como aquellos apóstoles, a despertar a Jesús y decirle: Señor, ¿no te importa lo que me está sucediendo? ¿No te importa lo que yo estoy viviendo en esta ocasión? Parece que tu indiferencia es total hacia mi vida. Y esas son las preguntas que nosotros a veces hacemos, a veces solamente como un pensamiento, no las pronunciamos, pero son pensamientos que vienen a nuestra vida. Esa violenta tempestad necesita una intervención divina. Esa violenta situación que estás viviendo necesita una intervención divina. Pero ¿sabes qué es lo lindo de esta historia? Que ahí estaba Jesús. Jesús no ignoraba lo que iba a pasar, porque como te dije al principio, Él sabe todo el mapa de ruta de nuestras vidas. Él sabe lo que va a suceder. Él simplemente le dijo a aquellos hombres: pasemos al otro lado. Pero yo estoy con ustedes, yo voy con ustedes. Y eso es lo lindo de lo que yo quiero que te apropies en esta oportunidad, que Él te dijo: pasemos al otro lado. Al otro lado es el final de tus días. Al otro lado es toda la vida que tienes por delante. Pero al final Él siempre va a estar allí y en el trayecto también. Amén. Así que yo quisiera también que pensaras por un momento en esas situaciones violentas que posiblemente no estés viviendo tú, pero que alguien más podría estar experimentando. Por ejemplo, situaciones tan violentas como la depresión. Hoy por hoy hay mucha gente deprimida. Hay gente sumergida en esa depresión. Hay gente que está experimentando una autoestima equivocada, o lo que dicen muchos, una baja autoestima, ¿verdad? Hay gente que está pensando incluso o que tiene pensamientos suicidas. La tristeza profunda también es una situación real en nuestro mundo. La falta de esperanza o el conformismo o el estrés que enferma a tantos físicamente, o lo que hoy por hoy estamos viviendo como humanidad, el COVID, ¿cierto? Entonces esas también son situaciones violentas tempestades que necesitan la intervención de Jesús, la intervención divina. Y quiero mostrarte, a la luz de esto que te acabo de decir, a un hombre que vivió una violenta tempestad. El nombre de ese personaje es Daniel. Y Daniel lo encontramos precisamente en ese libro que lleva su nombre. En el capítulo 3, 19 al 25, él tenía 3 amigos, sus nombres Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el versículo 24 dice que el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 hombres los que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, le respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean, dice, en medio del fuego sin sufrir daño. Recordemos esta historia. Estos 3 hombres se negaron a rendirse o a rendir culto a Nabucodonosor. Ellos se negaron a rendir culto a aquella estatua y dijeron: pase lo que pase, y aún así Dios no nos librara de esto, jamás
vamos a arrodillarnos ante Nabucodonosor y esa estatua que levantó. Jamás vamos a claudicar o a renunciar a nuestra fe en el único Dios verdadero. Ahora, esa fue una violenta tempestad para ellos, pero mira lo interesante de esto. Dice el rey que él vio cómo metieron a estos 3 hombres al horno de fuego, pero al mismo tiempo él pudo ver 4 personajes, dice, que no se quemaban y que caminaban con libertad en medio de las llamas. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Que Jesús está contigo en medio de la situación difícil. Para estos 3 hombres del libro de Daniel, del Antiguo Testamento, Dios caminó con ellos en aquella violenta situación que les tocó vivir. ¿Por qué a veces pensamos que Dios no está caminando con nosotros en esa violenta situación que estamos viviendo? ¿Por qué a veces creemos que Jesús no está interesado en ayudarnos a salir de esa situación? Estos 3 hombres salieron de allí y ni uno solo de sus cabellos, dice, ni sus ropas tenían olor a quemado o a fuego. Ellos salieron tan frescos como entraron. ¿Sabes por qué? Porque había una convicción en ellos de experimentar el verdadero gozo. El gozo tiene la particularidad de traer a nuestras vidas seguridad en Cristo. El gozo tiene la particularidad de hacernos ver que aunque difícil sean las cosas, Dios está con nosotros. Esa es la diferencia que necesito que en esta oportunidad veamos. La felicidad es buena y necesitamos ser personas felices, pero el gozo es algo que nada ni nadie nos puede quitar. Aquellos hombres habían experimentado, quizá no le llamaban gozo en aquel entonces, ¿cierto? Pero tal vez tenía otra palabra. Pero nosotros hoy podemos decirle, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Esa fue la experiencia de aquellos 3 hombres. Pero Daniel también tuvo su propia experiencia. Recordemos que Daniel fue echado al foso de los leones. Él tuvo esa violenta tempestad en su vida, esa violenta experiencia, ese violento problema llegó a su vida, no en una ocasión, en muchas ocasiones, pero Daniel no renunció, Daniel no claudicó, Daniel no dijo hasta aquí llegaré, no, entró al foso de los leones y de allí salió ileso, porque a su lado estaba Dios. Aunque te toque descender a ese foso, aunque estés viviendo la situación más complicada de tu existencia, ten la seguridad, como creyente, como hijo del Señor, que tú no estás solo. Él está justo a tu lado. Él está caminando contigo. Y de allí, de donde estés, de lo que esté pasando, vas a salir bien, como salieron Sadrac, Mesac y Abednego. Y así también como salió Daniel de aquella situación tan difícil. Amén. La palabra del Señor dice en Juan 16:33, en el mundo, dice, tendrán pruebas y tristezas. Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, pero también te dice, anímate, porque yo he vencido al mundo. Y yo quisiera en esta oportunidad decirte, porque yo he vencido al mundo y todos sus problemas y todas sus circunstancias y todas sus dificultades y todo lo que el mundo representa. Recuerda, gozo es esperanza, paz y seguridad en Dios, como lo demostraron aquellos personajes. Amén. Juan 15:11 dice, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo, dice, esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Esas fueron las palabras de Jesús. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas, todo lo que Jesús nos habló, todo lo que la Escritura nos dice que Jesús dijo, ¿para qué les dijo? Para que mi gozo, dice Jesús, esté en cada uno de ustedes. Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo, dice, sea perfecto. Esto me habla a mí
de algo que Jesús nos entrega, de algo que Jesús nos quiere dar por medio de su palabra, por medio del Evangelio. Pero no solamente nos lo da, dice que ese gozo debe ser perfecto. Pero sabemos que para que algo llegue a la perfección necesita un trayecto, necesita como un crecimiento o una evolución. Jesús ya te dio esa parte a ti y a mí, pero nos corresponde a nosotros como desarrollarlo, hacer que crezca, y solamente en situaciones de prueba, de dificultad y aún de angustia, nuestro gozo, no solamente nuestra fe es puesta a prueba, sino que nuestro gozo evoluciona, nuestro gozo crece hasta que sea perfecto. Amén. Y esto es grandioso, porque nos recuerda tanto lo que Jesús experimentó también, lo que Él vivió y lo que Él quiere que nosotros podamos desarrollar y tener en su nombre. Alguien escribió esto: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo pueda satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Mira lo bueno de esto. Nosotros no fuimos creados para que el mundo y todo lo que el mundo representa satisfaga nuestro corazón. Fuimos creados para algo más grande. Cuando Dios nos ve, Dios ve eternidad en nosotros. No fuimos creados solamente para este mundo, fuimos creados para algo más, para un propósito mayor. Tú y yo fuimos creados para eso. Si hay algo en este mundo que te llena totalmente, yo diría, vuélvelo a evaluar, vuélvelo a examinar, porque tú y yo fuimos creados para algo más grande. Nada en este mundo puede traernos total satisfacción. Nada en este mundo nos puede dar lo que únicamente Dios puede darnos, y es el gozo. El gozo, recuerda, la fuente del gozo es el corazón mismo de Dios y su palabra. Nada te podrá dar gozo. Todo lo demás podrá traerte felicidad, pero la felicidad, de alguna manera, dijimos al principio, se diluye, se acaba, ¿sí? Pero el gozo permanece, y el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. Dice la Escritura que Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate y sosiégate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sabes? No hay nada en lo que Dios no puede intervenir en tu vida. No hay problema, situación más grande en la que Dios no tenga poder. Nada sobrepasa la grandeza de Dios. Él está en control de todo. Así que en esta oportunidad, y dicho quizá brevemente, hoy podamos meditar acerca de: Señor, necesito desarrollar ese gozo en mi vida. Necesito caminar en la perfección de ese gozo que dice tu palabra. Y quisiera orar por ti en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada hijo, cada hija tuya, cada persona que pueda escuchar este mensaje, Señor, y que pueda estar pasando por alguna dificultad, alguna crisis, un desierto en su vida, una situación que no esperaba, pero que llegó y que ha puesto a prueba su fe, Señor. Yo oro en esta oportunidad, Padre, pidiéndote que la fortaleza tuya le alcance y tu misericordia le abrace, Señor, de tal manera que pueda experimentar, Señor, ese gozo que sostiene en los días difíciles de nuestras vidas, ese gozo que anima, que levanta, que restaura, ese gozo que nos hace ver que aunque difícil sea lo que estemos pasando, tú estás a nuestro lado, estás caminando justo a nuestro lado en esa situación. Padre, yo te pido que manifiestes tu gracia en medio de cualquier situación que hoy puedan estar pasando. En el nombre de Jesús, amén. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo de parte de Somos Iglesia y sus pastores, y nos vemos la próxima.